Muy buenas tardes a todos. Soy Sergi Molas, director de Alumni, Universidad de Navarra. Tengo el placer de daros la bienvenida a este ciclo de sesiones que debo reconoceros que nos hace una ilusión muy especial poder inaugurar, ya que se trata de una actividad que ha sido impulsada desde las propias juntas alumni de Guatemala, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Quisiera dar también la bienvenida de un modo particular a todos los que sois antiguos alumnos de la universidad y que os habéis conectado también desde otros países como Perú, México, Argentina, Nicaragua, Chile, Venezuela, Colombia y El Salvador. Tengo también el honor de presentar al primer ponente de este ciclo, que es Luis Lara. Luis Lara cursó sus estudios de Ingeniería Mecánica Industrial en la Universidad Rafael Landívar y la maestría en Administración de Empresas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado siempre puestos directivos en diversas organizaciones y, por señalar algunos, pues durante los años 2001-2002 fue presidente de la Asociación de Banqueros de Guatemala. En el periodo de 2007-2011 fue presidente de la Bolsa de Valores y además desde hace 12 años es miembro de la Junta Monetaria de Guatemala en representación de los bancos privados y también es presidente de la Asociación Bancaria. Inició su carrera profesional en Banco Industrial hace casi 30 años, en 1993, y desde el año pasado es el gerente general de Banco Industrial. Banco Industrial es la organización financiera más importante de Guatemala y una de las más grandes a nivel centroamericano. Y, de hecho, desde 2004 ha sido reconocido de forma consecutiva como el mejor banco del año de Guatemala por las más importantes revistas financieras a nivel mundial, e incluso en 2013 todas esas revistas coincidieron en esa clasificación, en esa calificación. Bien, a don Luis en esta primera sesión de este ciclo en el que queremos saber si nos ha cambiado la vida para siempre, en cómo será el mundo post-COVID, queremos preguntarle cuáles son los factores que propiciarán el cambio de tendencia necesario para conseguir una nueva trayectoria de crecimiento sostenido. Esta es la pregunta con la que empezamos el ciclo. Que sepáis que si tenéis alguna pregunta que queráis hacer durante su exposición, la recogeremos en el chat y yo mismo me encargaré, pues una vez haya finalizado su exposición, pues de transmitírselas a Luis para que nos dé respuesta, teniendo en cuenta que quizá no todas las podemos responder, pero sí en el tiempo que tengamos disponible. Y como no quiero robarle ni un segundo más a Luis Lara, quiero darle otra vez las gracias por su disponibilidad, por estar aquí con nosotros y por respondernos a esta pregunta, ¿no? de saber si nos ha cambiado la vida para siempre desde un punto de vista económico. Pues nada, Luis, muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Sergi. Muy buenas tardes a todos. Muy honrado por esta invitación por parte de la Universidad de Navarra, la que todos tenemos muy en alto y que diariamente trabaja para sacar al mundo adelante y evidentemente, para que todos nuestros hijos tengan un mejor futuro. Vamos a hablar un poco acerca de las perspectivas económicas. Esperaría también ahí darle respuesta a tu pregunta. La presentación la tengo dividida en 3 puntos: hablar un poco acerca de la crisis derivada de la pandemia, también un poco acerca de la situación económica, hablar del entorno externo. Cuando hablo del entorno interno, ahí sí me perdonan por favor los que no sean de Guatemala, pero evidentemente pues lo que estudiamos mucho más es lo que está pasando en el país, pero creo que es un ejemplo interesante de evaluar de cómo Guatemala afrontó esta crisis y cómo estamos saliendo adelante. Y posteriormente, por supuesto, un punto más importante, las conclusiones. Para iniciar con el primer punto con relación a la crisis derivada de la pandemia y lo que Sergi preguntaba, que cómo vamos a regresar. Yo creo que la meta que debemos de fijarnos todos es de regresar con más fuerza y de ubicarnos en una posición mejor de la que teníamos antes de la pandemia. Claro que debemos
de tener en mente que estas crisis no son gratis, o sea, toda crisis y problema como esta, como la que acabamos de vivir, deja cicatrices, pero si trabajamos de una manera ordenada, si trabajamos con lógica, con principios, esas cicatrices sanarán y nos volverán más fuertes de lo que éramos anteriormente. Hay gente que entra en desesperación pensando que casi que es el final, pero no lo es. O sea, recordemos lo que pasó hace poco más de 100 años. O sea, yo pienso en Guatemala, cuando le tocó afrontar la gripe española. En la gripe española no se saben datos exactos, pero se cree que se contagió una tercera parte de la población y que murieron alrededor de 50 millones de habitantes en el mundo. Guatemala acababa de salir de 2 terremotos fuertísimos que fueron a finales de 1917 y a principios del 18, y después la gripe española. En Europa se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial y aún así nos recuperamos con más fuerza. En temas económicos, creo que la crisis más grande que ha habido fue la del 29, dependiendo de la temporalidad, pero Estados Unidos pues decreció 30%, el mundo 15%, y aún así se salió adelante. Entonces, con mayor razón, debemos de estar claros que esta es una oportunidad. Si nosotros analizamos esta crisis, que es interesante, tal vez no vale la pena compararlo con las que mencioné porque son décadas atrás, pero aquí la voy a comparar con la que tenemos seguramente en mente, que fue lo que ocurrió en el 2008. En el 2008, pues fue una crisis eminentemente financiera, sin embargo, una crisis bastante profunda, o sea, muchos bancos a nivel mundial estaban quebrados por una política de inversiones muy agresiva, tal vez hasta cierto punto, algunos un tanto irresponsables, y también salieron a luz algunos países que estaban bastante endeudados. Esa crisis empezó realmente en el tercer trimestre del 2008, pero se fue acentuando en todo el 2009 porque el 2008 todavía había tenido resultados favorables en los primeros trimestres, pero nosotros podemos ver en negro lo que fue esa crisis financiera, la caída que hubo y posteriormente hubo una recuperación. En rojo tenemos esta crisis de la pandemia. O sea, aquí se está analizando en la del 2008, el cuarto trimestre, en la del 2019, también el cuarto trimestre. A nivel de PIB mundial, la crisis del 2008 hizo que la economía cayera en el 2009 alrededor del 1.9%. Sin embargo, en la pandemia, la economía del año pasado cayó 3.5%. O sea, vemos que es una crisis más severa y como vamos a ver más adelante, algunos países para poder recuperarse les puede tomar tal vez 3 años o inclusive un poco más. Ahora, lo que sí ya hay bastante certeza, pues a no ser que ocurran factores totalmente inesperados, pero que sí va a ser una recuperación en V y con mucha fuerza. No va a ser en W o en L, como muchos en algún momento lo mencionaron. Claro que yo indicaba que todas esas crisis dejan cicatrices. ¿Cuál es una de esas cicatrices? Pues el nivel de deuda pública que los países han contraído. O sea, por ejemplo, acá podemos ver en negro todo lo que es la economía global. Vemos el brinco que hubo pasado el año 2010 por todas las políticas de estímulo fiscal que hubo, y esto es lo que está sucediendo en esta crisis. Con relación a las economías avanzadas, vemos que ellos sí abusan un poco más de las políticas fiscales. Nosotros como países en vías de desarrollo, pues no nos hemos portado tan mal. O sea, yo creo que sí hemos aprendido mucho de las crisis de los 80s. Si ya pasamos de nivel global a hablar un poco, ahora ya solo de Estados Unidos, porque evidentemente muchas de nuestras economías son totalmente dependientes de Estados Unidos, y tocando específicamente el tema de endeudamiento. Acá en azul pueden ver lo que ocurrió en la crisis del 2008. Podemos ver, estos son los programas de estímulo. Podemos ver que los programas de estímulo primero tomaron mucho tiempo para que fueran aprobados. Recordemos que había un gobierno republicano
y como gobierno republicano pues eran de la opinión y tienen todo su derecho y toda la lógica, pues que si alguien cometió un error pues tiene que asumir sus consecuencias. Sin embargo, cuando empezaron a analizar la profundidad de la crisis y lo que podía ocurrir, pues evidentemente los programas de apoyo, de estímulo fueron aprobados, pero podemos ver que inclusive el famoso de los 700 billones de dólares que lo impulsó mucho el secretario del Tesoro, que era Henry Paulson, para que se terminara de derogar, pasó casi que 1 año y medio. Pues todos estos programas de estímulo alcanzaron alrededor de 1.5 trillones de dólares, que fueron recursos que se inyectaron en la economía prácticamente de manera totalmente inorgánica. Acá en rojo tenemos lo que pasó con la pandemia. Vean los pocos días, o sea, en los cuales ya fueron autorizados los programas de estímulo. Pues alguien podrá decir, bueno, ojalá que no vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad, pero yo creo que era lógico que tuvieran que haber algunos programas de estímulo. La pregunta es hasta dónde llegar con esos programas de estímulo. Creo que el miércoles pasado el presidente Biden en Estados Unidos ya firmó los 1.9 trillones de dólares. Con eso los programas de estímulo de Estados Unidos llegarían entre 5 a 6 trillones de dólares. Y ahora nos estamos topando con que quieren sacar otro programa de estímulo enfocado a infraestructura y a medio ambiente, pero ahí ya están hablando un poco del tema de impuestos. Entonces, estas sí son cicatrices que hay que tener pues muy en cuenta. Si nosotros analizamos ahora la región, este es el déficit fiscal que se tenía calculado con el que se iba a cerrar el año 2020. O sea, vemos, por ejemplo, Honduras con 3.1, Nicaragua 4.3, Guatemala 4.9, pero después vemos que sí hay una escala mayor, llegamos a niveles del 9% y El Salvador con un 13%. Es entendible, o sea, que estos países puedan manejar, o sea, un déficit fiscal alto ante un año como el que se vivió, puesto que algunos tomaron pues políticas bastante férreas en cuanto a encierro. Habían empresas que no podían simplemente pagar sus impuestos, personas que dejaron de percibir sus ingresos, pues ahí sí el único que puede apoyar es el Estado. Sin embargo, algo que es importante es que esto sí nos puede llevar a una enfermedad muy seria, o sea, a consecuencias grandes. Entonces es algo que se debe de revertir lo antes posible. Eso va de la mano, o sea, ese era el déficit fiscal, pero va de la mano con el nivel de deuda del país. O sea, sobresalen, por ejemplo, El Salvador, que está alcanzando un nivel de deuda cercano al 90%, Costa Rica un nivel de deuda del 70%. El Salvador tiene todavía la complicación mayor de que es una economía dolarizada, o sea, ellos no pueden emitir su moneda, o sea, ellos para poder recurrir a deuda, por ejemplo, para cubrir su déficit fiscal, o sea, al inicio no podían salir afuera porque era imposible, entonces redujeron las inversiones obligatorias que los bancos tenían que tener y los bancos tenían que adquirir instrumentos del Estado, pero se vuelve un tema que los bancos ¿qué hacen? O apoyan al Estado o apoyan a las empresas, a quienes solicitan crédito para poder paliar la crisis. Es un tema muy complicado y si ellos no pueden emitir moneda, pues no les queda de otra más que ir a los mercados internacionales, porque los mercados locales no tienen tanta capacidad, entonces tienen que acudir a tasas de un 9-10%, o sea, Bloomberg ya incrementó la probabilidad de default del Salvador. Entonces son temas complicados que sí se debe de luchar de frente para resolverlos, porque si no, no van a tener una salida adecuada. Algo que es importante para los países con economías dolarizadas es manejar un déficit fiscal controlado. Vemos otros países, tal vez como Guatemala, Perú, que sí nos hemos portado mejor. Sin embargo, un punto que es importante recalcar es que aunque nosotros pensemos que estos niveles de deuda son muy manejables, porque a veces se tienden a comparar con Estados Unidos, que tienen una relación deuda-PIB del 130%, Japón 260%, Italia 160%, España no sé, pero debe rondar al 100%, debemos de estar claros que nosotros somos países que tenemos una capacidad de pago mucho más limitada
que la que tienen los países desarrollados. O sea, yo tengo, por ejemplo, en mente el caso de Guatemala. O sea, alguien va a decir, bueno, una relación deuda-PIB del 31 y pico, déficit del 4.9, normalmente en Guatemala se maneja un déficit fiscal del 2. Sin embargo, cuando analizamos la capacidad de pago del país, sacamos la deuda dividido la recaudación tributaria, nos da 290%, 280%, o sea, estamos ya en una situación que tampoco es muy cómoda. Entonces son cosas que nosotros en esta región sí debemos de tomar en cuenta. Acá tenemos el crecimiento económico, esto según el Fondo Monetario Internacional, esto ha cambiado, pero es solo para hacer ver un poco el tema de cómo son las cicatrices de esta crisis y cómo podemos ir saliendo adelante. En el caso de Guatemala, Guatemala va a decrecer 1.5%, pero según el fondo en esta estimación iba a decrecer 2%, pero vemos que Guatemala ya va a crecer 4% este año. O sea, Guatemala, la crisis le costó 1 año y medio, por así decirlo. O sea, nosotros esperaríamos en el 2021, que es este año, cerrar con un PIB por encima del que teníamos en el 2019. Sin embargo, vemos ya la inmensa mayoría de países, y acá nos podemos ir también no solo de América, sino también a otros continentes. Sí es una crisis que puede tomar 3 años, que era lo que decía al inicio, ¿verdad? Colombia, si tiene un decrecimiento del 8 y un crecimiento del 4, pues tal vez hasta el 2022 va a alcanzar el PIB que tenía en el 2019. De Panamá se han tenido lamentablemente malas noticias, ahora parece que el crecimiento económico va a ser el doble de lo que se tenía aquí calculado. Entonces son cicatrices que sí hay que trabajar con más fuerza para poder sanar. ¿Qué fue lo que pasó en Guatemala? O sea, ¿por qué los resultados fueron no tan malos? Porque buenos no fueron, pero no tan malos. En Guatemala no hubo un proceso de cierre completo. O sea, la economía se limitó. Por ejemplo, nosotros en el banco trabajamos todos los días, o sea, y presencialmente. Evidentemente, unas áreas sí se fueron a trabajar a sus casas por tema de contagios, etcétera. Más o menos una tercera parte del banco, pero al menos las gerencias sí vinieron, o sea, pues sí acudieron presencialmente porque había que dar el ejemplo, obviamente tomando todas las medidas del caso, pero sí muchas industrias, el agro, que es muy importante, trabajó continuamente, y eso permitió que la economía siguiera adelante. Pero un punto muy importante fue la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es, por así decirlo, el Consejo de Administración del Banco Central. Y ahora sí se vivió, o sea, la gran ventaja de poder tener una moneda propia. O sea, inmediatamente se proveyó de liquidez casi ilimitada en moneda nacional. Eso es algo que un país que si tiene moneda propia lo puede hacer. Claro que con prudencia, porque si no eso puede desencadenar en inflación. Pero fue una decisión, el primer caso de COVID en Guatemala fue el 13 de marzo. En ese mismo mes de marzo se tomaron una muy buena parte de estas decisiones. Entonces eso permitió que la banca, en lugar de cerrarse, saliera a apoyar a los clientes. Y es muy importante también la temporalidad, porque no es lo mismo tomar una decisión adecuada en el momento adecuado que tomarla después. O sea, no es lo mismo que le demos medicina a un paciente cuando tiene los primeros síntomas, a que se la demos cuando está en cuidados intensivos. O sea, porque hubo muchos países que también tomaron este tipo de decisiones, pero meses atrás. También se puso a disposición cupos en dólares, se modificó el reglamento de créditos y se flexibilizó el encaje, y el gobierno ejecutó 3 planes de apoyo, del cual el más importante era proveer de recursos a familias necesitadas durante 3 meses, y todo eso se pagó en coordinación con los bancos. Pero algo muy importante fue que las empresas y la banca se volcaron para ayudar. O sea, se dijo, miren, hay que salir a ayudar al sector empresarial, de lo contrario, si no se les apoya, ¿qué es lo que van a hacer? Bajar gastos, cortar gente, entonces la gente no tiene trabajo y se vuelve pues ahí sí que un círculo vicioso que nos empuja hacia abajo. Acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento de créditos que hubo a lo largo de todo el 2020. En muchos países no hubo crecimiento en créditos. Guatemala creció alrededor del 6%, un poco más en su cartera crediticia, y fue precisamente por esa política
de apoyo al sector empresarial. Evidentemente créditos bien analizados, sin actuar de manera irresponsable, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la situación económica de todo el entorno externo. Acá tenemos los indicadores del PIB mundial. Vemos que, por ejemplo, el PIB mundial en el 2021 va a crecer más de lo que decreció. Evidentemente, aquí ya estamos partiendo de una base más baja, pero esto es muy empujado por las economías emergentes. El comercio ha sufrido mucho y la inflación bajo control. Un tema que vale la pena recalcar, y esa va a ser una de las cicatrices que hay que reparar, pero creería yo que va a ser bastante sencilla, es el tema de comercio. O sea, los que están metidos en importación, exportación, han visto que los fletes se han incrementado drásticamente, o sea, inclusive en algunos casos puede ser a más del doble, y encima de eso hay limitación. Tiene que ver evidentemente porque con la pandemia muchos lo que hicieron fue no hacer pedidos, algunos habrán cerrado las fábricas, algunos habrán pensado que la situación iba a ser peor de lo que se ha dado, y el reaccionar, o sea, la economía es como un gran barco que si lo detenemos, volverlo a arrancar y volverlo a empujar, pues toma muchísimo tiempo. Y también habla de que algunas navieras pues lo que quieren es aprovechar los buenos precios por contenedor. Esperamos que cuando China abra toda su flota mercante, pues en ese momento ya haya una reducción en los precios y de alguna manera se aliviane esta baja que ha habido. Y así nos separamos en economías avanzadas y economías en vías de desarrollo. Las economías avanzadas son como el 60% del PIB mundial. El PIB mundial son 80 trillones de dólares. Quiere decir que es como 48 trillones de dólares. Pero, vemos que ahí sí están más golpeadas. Van a cerrar este año en un tamaño menor que el que tenían en el 2019. El comercio evidentemente les ha pegado más y no se vislumbran problemas de inflación. Este es un indicador que normalmente ellos manejan indicadores buscando que la inflación no pase del 2%, pero sí es algo que hay que tener en vista, porque menos mal ustedes me pidieron que hablara únicamente del 2021, pero ya en el 2021 no creo que haya en lo más mínimo problema de inflación, pero más adelante sí va a poder haber un poco de problema y eso puede generar un poco de presión en tema de tasas de interés. Si nosotros vemos los mercados emergentes, vemos que sí va a haber una franca recuperación. Claro, mucho esto empujado por China y por India. India va a tener un crecimiento económico espectacular este año, generado mucho por consumo interno, aunque el año pasado le fue mal, ¿verdad? Pero vemos que el comercio va a quedar un poco mejor y la inflación, digamos que bajo control, porque como economía emergente tener una inflación de un 4% es muy, muy razonable. O sea, no es lógico que una economía, cuando hablan de manejo de la inflación, es que esté en un rango lógico, ¿no? Para una economía emergente pretender bajar la inflación a niveles cercanos a cero no tiene sentido, porque sería manejar una política muy restrictiva y dañaría el crecimiento económico. Entonces vemos que nos hemos seguido portando bien como mercados emergentes. Esto es muy importante, la tasa de desempleo en Estados Unidos. Al menos en América nosotros somos muy dependientes de las remesas familiares. Tal vez, evidentemente, la remesa familiar no se traduce el 100% en PIB, pero una parte muy grande de ella sí se traduce en consumo que de alguna manera muy relevante empuja el PIB. Pero para que tengan una idea, en Guatemala las remesas, si las quisiéramos comparar con el PIB, sería el equivalente al 17% del PIB. Sería el equivalente inclusive al 100% del presupuesto del Estado. O sea, la remesa es como que el gobierno agarre todo su presupuesto y lo esparza en todo el país. Al menos así es en Guatemala, en otros tal vez el peso es mayor. Entonces el hecho de ver que baja el desempleo de esta manera, pues son buenas noticias, ¿verdad? Porque evidentemente nuestros hermanos lejanos muy probablemente van a conseguir empleos y empleos mejor remunerados. En febrero todavía bajó 0.1% el desempleo. Vemos los mercados accionarios en una franca recuperación, inclusive el Dow ya estaba topando los 33,000 puntos. Es natural, o sea, y tal vez alguien va a decir, mira, es que es demasiado alto. Sí, pero lo que pasa es que la cantidad de dinero que hay ahora en la economía es muy diferente a la cantidad de dinero que había
anteriormente. Entonces el hecho de que las acciones valgan un poco más, que los commodities valgan un poco más, que la tierra valga un poco más, de alguna manera así va a tener que ser, ¿verdad? Porque se han inyectado recursos, pero como lo vimos, de una manera impresionante. Este es el petróleo ha estado cambiando continuamente. Hoy el petróleo hay dos indicadores, el WTI, que es el de Texas, que ahora estaba en $65, o sea que esta gráfica ya está desactualizada, y el Brent, que es del Mar del Norte, estaba como en $68. En el petróleo pues hay distintos factores. Sí es muy importante seguirlo, porque evidentemente tiene que ver mucho con el precio de la energía, y eso tiene que ver con la inflación. Es un componente importante, dependiendo, pues, que si algunos países se basan más en el índice de precios o en una inflación subyacente. Pero esto sí está influenciado por la recuperación, también por todo lo que está pasando a nivel de la OPEP. Y algo que sí puede afectar es que en Estados Unidos le están haciendo un poco la guerra al fraccionamiento hidráulico, o sea, quieren entrar más con políticas ambientalistas, y eso sí puede hacer que el precio del petróleo se incremente, y ese sí tiene efectos a nivel mundial. Acá tenemos la inflación, y vemos que en los países está bastante controlado, al menos por ahora. ¿Cuáles son? Acá hablamos de riesgos, pero riesgos positivos y riesgos negativos. ¿Qué vemos como un factor positivo? Ya el tema de las vacunas, claro, tal vez no se está vacunando con la velocidad que se quisiera. Ha habido algunos efectos, ¿verdad? El de AstraZeneca, pero va caminando el tema. También las relaciones comerciales con Estados Unidos y algunos socios, sobre todo China, como que se han suavizado mucho, lo cual también ayuda. Las medidas de estímulo sin duda también, y también todos los cambios adoptados en los sistemas de pago que se han pues vuelto casi totalmente, bueno, no totalmente, depende de cada país, pero se ha crecido mucho en temas electrónicos, lo cual facilita mucho, no solo pues una transacción financiera normal, sino tema de comercio, trabajo, etcétera. ¿Cuáles serían unos riesgos a la baja? O sea, si en algún momento hay retiros prematuros de programas, o si el tema de las vacunas no funciona, o si hubiera un rebrote, que vemos que el rebrote de Brasil, que de Corea, etcétera, pero ¿cómo se llama? Esperaríamos que no hubiera mayor problema. Entonces, vemos mucho más factores positivos que factores negativos. Ahora vamos a hablar un poco acerca del entorno de Guatemala. Ahí, para los que no son de Guatemala, perdón ahí por el tema publicitario, pero gracias a Dios Guatemala ha tenido pues resultados buenos, y hay algunas cosas que vale la pena recalcar. O sea, Guatemala es un país muy conservador. O sea, aún en el 2009, que fue la crisis, todavía tuvimos un crecimiento económico positivo. Fue porque la banca en Guatemala no fue golpeada, porque somos una banca comercial, y esto es lo que se prevé para el 2020. El Banco Central proyecta un crecimiento del 3,5% para este año. Francamente, yo creo que el crecimiento económico de Guatemala este año va a rondar el 5%. Más adelante vamos a platicar un poco de las razones. Alguien me podrá decir, mira, ¿cómo vas a pensar que va a crecer 5% si en los años anteriores, aunque un crecimiento muy estable, pero niveles del 3-4%, que es lo que se ha mantenido? Porque el año anterior decrecimos 1,5%. Entonces, evidentemente, cuando se analiza el PIB potencial de un país, hay que pensar que el PIB potencial puede ser en porcentaje o puede ser en monto, y lo que se está es recuperando una buena parte de lo que se dejó de crecer el año anterior, y eso es muy probable, va a pasar definitivamente en todas las economías. Acá tenemos el índice de confianza de la actividad económica, que eso ya se está recuperando. El año pasado habíamos arrancado, pero muy bien, creo que eso pasó en casi todas, y marzo y abril fueron meses desastrosos, perdón. Tenemos el ritmo inflacionario de Guatemala. Guatemala se maneja, esto es bien importante tenerlo claro, o sea, al menos en el caso de Guatemala, el Banco Central tiene un único objetivo, que es el control de la inflación. No que la inflación sea cercana a cero, sino controlarla, que se maneje dentro de un rango que se considera razonable, y ese rango es 4 más menos 1, o sea, que se mueva entre un 3 a un 5%, y se tiene un único objetivo que vemos que no, pues que se va a cumplir sin mayor problema, y en promedio pues se ha hecho una buena labor.
es importante tenerlo en mente porque en el caso de Estados Unidos, la Fed tiene dos objetivos, o sea, ellos lo que buscan es control de la inflación, pero también pleno empleo. O sea, es como un tema difícil, o sea, a la hora de oírlo por primera vez, porque si alguien quiere pleno empleo, casi que lo que hay que buscar es bajar la tasa de interés para que las empresas se inviertan, crezcan y generen empleo. Pero si yo lo que quiero es tener la inflación bajo control, tengo que subir las tasas de interés para bajar un poco el consumo y evitar pues que la gente suba el precio de sus productos. Sin embargo, lo que han hecho en Estados Unidos, como no se puede pues cumplir con los dos objetivos a cabalidad, le tienen que dar más peso a uno de ellos, y al que le han dado más peso es a buscar pleno empleo. Entonces, esto es importante porque yo sí creo que aunque la inflación se salga un poco del rango, en Estados Unidos no van a actuar, o sea, les va a tomar un poco de tiempo actuar porque van a querer que la economía se recupere de una manera más sólida. Acá tenemos el crecimiento del crédito bancario, que a pesar de los pesares, pues se mantiene en niveles del 6%. Este es el tema de las exportaciones, interesante en Guatemala, pero en el 2020, a pesar del año, las exportaciones crecieron, o sea, 3.5%. Se prevé que este año crezcan alrededor de un 9-10%. Y en cuanto a los productos, 5 de los 6 principales productos de exportación son productos agrícolas. Un tema interesantísimo en Guatemala es el cardamomo, que lo interesante es que beneficia alrededor de 390,000 personas, o sea, son minicultivos. En el tema de las importaciones sí hubo una baja, y esto va a estar pasando en la mayoría de los países, pero esta baja en una buena parte responde al petróleo. Primero, se tuvo precios de petróleo muy bajos, y segundo, pues el consumo evidentemente no fue el mismo, porque siempre hubo algún tipo de limitaciones en movilidad. O sea, en Guatemala esta baja, 2/3 partes habrá sido por el petróleo. Evidentemente, este año pues ya va a haber una recuperación no solo en precios, sino en consumo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las conclusiones, que tal vez es el tema en donde vale la pena focalizar un poco más, pero una de ellas es que los gigantes planes de apoyo fiscal, porque la verdad es que no hay otro término, gigantes, enormes, monstruosos, como le quieran llamar, van a empujar hacia una sólida recuperación en B. Esta es una cifra que ya se debe de haber quedado corta, ¿verdad? Pero según el Fondo Monetario Internacional, los planes de apoyo fiscal a nivel mundial sumaban 14 trillones de dólares. Digo 14 trillones porque pues con las autorizaciones de Estados Unidos y muchos otros países, pues esto va a seguir incrementándose. O sea, para que tengan una idea, pues el PIB mundial son 80 trillones de dólares. O sea, se inyectó plata equivalente a un 17-18% del PIB mundial, o sea, en dinero. Entonces, definitivamente estos programas, o sea, algo de los programas, pues por supuesto que era necesario, porque no se podía permitir pues que la gente se muriera de hambre, también la violencia, o sea, un tema humano de apoyar a la gente necesitada, sin duda alguna, ayudaron a atenuar la crisis, ayudaron a una recuperación que sin duda alguna se va a dar, pero ya hay que pensar que estos planes deben de irse controlando. O sea, si lo que queremos es que las cicatrices no nos maten, ¿verdad? Tenemos que ver de qué manera entramos ya en un orden fiscal, empezar a bajar ese déficit, empezar a controlar la deuda, y claro que esto es desigual entre países, pues algunos países se comportaron de una manera más conservadora, otros definitivamente no. Inclusive hay algunos países muy desarrollados que les gusta mucho decir qué hacer, pero no hacen lo que ellos dicen que se debe de hacer, ¿verdad? Otro punto, con el paso del tiempo las perspectivas han mejorado. Este es algo relevante, o sea, cuando al principio que empezó el tema de la pandemia, tal vez algunos, pues de alguna manera se deseaba que fuera como el SARS-1, no sé si ustedes se recuerdan el SARS-1 que empezó en Guangdong en el año 2004, o sea, la verdad que muy mortal, porque hubo casi como un 10% de la gente infectada que murió, pero gracias a Dios de pronto como que mutó el virus y desapareció. Entonces de alguna manera tal vez
cuando empezó en Wuhan se pensaba que podía ocurrir lo mismo, pero no fue así. Evidentemente, cuando se vio lo que estaba pasando en España, en Italia, posteriormente en Estados Unidos, se tomaron medidas drásticas, pero también en algún momento se pensó que la situación iba a ser muchísimo más compleja. Esta es la proyección de crecimiento del año 2020 en distintos periodos de tiempo. O sea, aquí lo que quiero es como ilustrar que las perspectivas han sido, no puedo decir mejores, pero han sido menos peores conforme ha ido avanzando el tiempo. Por ejemplo, en una proyección que se hizo en junio 2020, ahí se proyectaba que el PIB mundial iba a decrecer 6%. El de Estados Unidos iba a decrecer 7.3%, el de la zona del euro 9.1%. Después se hizo una proyección en septiembre y ahí ya se decía, no, el mundo en lugar de decrecer 6, va a decrecer 4.5, Estados Unidos 3.8, zona del euro 7. En enero, o sea, principios de este año, ya con más cifras, se prevé que el mundo va a cerrar en 3.5, obviamente dependerá de cada país conforme haga su cierre, pero ¿cómo se llama? Es un escenario, digamos, menos peor, o sea, en 2.5 puntos que el que se tenía anteriormente. Estados Unidos, 3.4 cuando se preveía 7.3, zona del euro 7.2 cuando se preveía 9.1%. Después, este es el mismo ejercicio, solo que en lugar del año 2020, esta es la proyección para el 2021. En septiembre de 2020 se hizo una proyección de que el mundo crecería 4.9. En enero del 2021 se hizo la proyección daba 5.1. Estados Unidos 3.9, en enero 2021 5.1. Yo recalco Estados Unidos porque al menos pues para los que vivimos acá en América Latina, somos muy dependientes de Estados Unidos. Más o menos una tercera parte del comercio de Guatemala va hacia ese país y otra parte muy importante va hacia la región de Centroamérica, y la de Centroamérica termina en Estados Unidos. Entonces la dependencia de esa manera indirecta también es importante. Acá en Guatemala se calcula que por cada 1% de crecimiento de Estados Unidos, Guatemala crece 0.44 adicional. O sea, obviamente cada mejora nos beneficia o cada baja pues evidentemente nos perjudica. Pues la zona del euro pues no ha salido tan bien, y China, vemos que China sí es un tanque. La India sí se prevé que pueda crecer alrededor del 11% por todo el tema de consumo interno. Y esta es una tabla que la vi la semana pasada, me pareció súper optimista, pero vale la pena conversarla. Esta es una perspectiva de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son básicamente economías desarrolladas pues con mucha conciencia de apoyo, pero la OCDE proyecta que Estados Unidos podría llegar a crecer 6.5% este año. O sea, es una cifra que parece descabellada. El PIB potencial de Estados Unidos es entre 1.8 al 2%, pero repito que hay que tomar en cuenta que el año pasado decreció 3.5, no 3.4%. Entonces, sí puede haber una parte de recuperación, y esto lo que proyecta es evidentemente ya la ayuda, el paquete que acaba de firmar el presidente Biden de 1.9 trillones de dólares, pero vemos que ya la zona del euro ellos prevén 3.6, el mundo lo prevén en 5.6, India en más. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Que evidentemente de qué va a depender las perspectivas, ya lo hablamos, de la evolución de la pandemia, el ritmo y los mayores estímulos fiscales. Y en el caso de Estados Unidos, que para nosotros en la región es muy relevante, a pesar de que este paquete de 1.9 trillones sí parece una barbaridad, pues sí es una cantidad de plata inmensa. Como tienen planeado distribuirlo, es un cheque de estímulo de familias de $1,400. Es un gasto, ¿verdad? O sea, se preferiría que tal vez fuera un tema de infraestructura, pero
También aumento a los gobiernos estatales, otras asistencias por 500 billones, financiamiento para programas y aumento para pues de apoyo para el desempleo de 300 a 400 dólares, que esto significa 350 billones de dólares. Pero si todo esto se lleva a cabo, pues definitivamente es pan para hoy y hambre para mañana, porque en algún momento tendrán que afrontar el pago. También un punto importante, las tasas de interés van a permanecer bajas por un buen tiempo. O sea, nosotros vemos mucho el tema de inflación por temas monetarios. Hay países muy productivos como Estados Unidos que la capacidad de producir de alguna manera puede combatir ese incremento en precios. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos las tasas históricas de la Fed, acá tenemos, bueno, estos fueron los 80s, pero acá tenemos lo que ocurrió en la crisis que inició en el tercer trimestre del 2008. Las tasas de interés permanecieron bajas por 8 años. Cuando digo bajas es entre 0 y 0.25%. Claro, no estoy diciendo que ahora van a permanecer bajas por otros 8 años. Definitivamente no. Como ya vimos, el paquete de medidas ha sido bastante más radical, bastante más fuerte. Pero sí, definitivamente sí es como un ejemplo de que sí van a tomar algo de tiempo para incrementar las tasas de interés. También Estados Unidos, con una deuda de 27 trillones de dólares, pues tal vez, aunque en teoría hay independencia, pues sí es difícil subir la tasa de interés con ese nivel de deuda. Vemos, o sea, no solo Estados Unidos, sino Japón y la zona del euro con tasas de cero, hipotecas, aunque ha habido un cambio en la tasa de interés, porque sí ha habido un incremento en la tasa del Treasury de 10 años y 30 años, también ha bajado un poco. O sea, evidentemente los agentes sí piensan que en un mediano plazo va a haber un incremento en la tasa de interés, pero tendrá que ser a un mediano plazo. Acá tenemos la región, las tasas de política monetaria. O sea, es interesante ver los niveles de tasa. O sea, Guatemala con una tasa de política del 1.75, Costa Rica 0.75. Creo que nunca habíamos visto esto. Solo México sí está con una tasa un poco más alta, a pesar de que la proyección de inflación pues es muy, muy razonable. Pero sí es evidentemente todos van a tener una curva de tasas hacia abajo. ¿Cuál es una de las luchas que nosotros tenemos que hacer? Es preservar el enorme tesoro, que es el que va a permitir que sanemos de esas cicatrices, y es el manejo fiscal y macroeconómico. En Guatemala, gracias a Dios, sí hay mucha conciencia en el tema. Y perdón nuevamente por el anuncio publicitario de este bello país, pero en Guatemala el déficit fiscal se ha manejado en estos niveles, o sea, un promedio de alrededor del 2.1%. Eso ha permitido que la relación deuda-PIB se mantuviera en su momento en niveles de un 25 a 26%. Aunque haya un déficit, se podía mantener porque había crecimiento económico. En el 2020 el déficit subió a 4.9%. Y un tema interesante, por supuesto que no estoy motivando a movimientos populares, pero había un presupuesto un poco abultado para el 2021 y la gente, o sea, sí hubo muchísima presión, pero muchísima presión porque se redujera el déficit. El Estado modificó el presupuesto y el déficit proyectado es de 3.4. Esto no ha sido aprobado en el Congreso, pero se creería que el compromiso que tiene el Estado es de llevarlo a 3.4 y en un par de años llegar nuevamente a los niveles de antes. Eso permitiría que la relación deuda-PIB tal vez se estabilice en alrededor de un 35%, pero eso es algo que sí se debe de hacer, pues para no caer en algún momento en un default. Esta es la relación de deuda-PIB de los países, ¿verdad? Que hay algunos que sí llaman la atención, pero no debemos de compararlos con los desarrollados porque tienen otra capacidad de pago. Estas son las remesas
van a continuar creciendo. O sea, este fue el comportamiento de las remesas en Guatemala, el crecimiento que hubo año con año del 2014 al 19, o sea, niveles del 13% anual. Esto fue cada una de las semanas del 2020 y esto es cómo vamos en el 2021. Pero es increíble cómo la gente pues dejó de, evidentemente algunos habrán perdido el empleo durante este tiempo, pero inmediatamente hubo una recuperación y con la inyección de liquidez que hay, pues evidentemente pues van a tener pues mayores oportunidades de empleo. Aquí solo quiero hablar un poco de la remesa de Guatemala, que es distinta a la salvadoreña y hondureña. El guatemalteco tiene un poco de más arraigo a su país. Algo que nos puede ayudar muchísimo en esta región es el precio de los commodities. Todos hemos visto que sí ha habido una reacción en los mismos. Evidentemente se inyectan recursos. Parte del precio de los commodities está manejado por una oferta y demanda real, pero otra parte está manejado por los grandes fondos de inversión, que una vez me hablaron que manejaban 30 trillones de dólares. No se sabe cuántos recursos serán, ¿verdad? Pero es evidente que si hay tanto dinero, algo de eso podrá canalizarse hacia commodities. Vemos lo que pasó, por ejemplo, en los precios históricos del azúcar después de la crisis del 2009. Se la pasó algunos años en precios altos, inclusive llegó a topar 30 centavos de dólar. Ahora está rondando los 16.3, 16.4 centavos de dólar, pero es pues bastante más que cuando estaba en 10 centavos de dólar. Nosotros en Guatemala, pues el azúcar es uno de los principales productos de exportación. Con esto, yo estoy pues dando lo que yo creo, pues no quisiera que alguien asumiera alguna posición pensando que se va a dar algo idéntico a lo que pasó hace 10 años, porque eso no necesariamente va a ser así, pero sí hay razones para creerlo y de alguna manera los mercados están reaccionando. En el café pasó exactamente lo mismo. Ahora no ha estado reaccionando tan rápido. El café se ha estacionado en los 132, 134 dólares el quintal, pero sí hubo un incremento acá. En el hule también. El hule sí ha reaccionado, que también es un producto interesante para Guatemala. Entonces, todo esto son buenas noticias para las economías de la región. Evidentemente también, al menos en Guatemala, y me supongo que en muchos países, el tipo de cambio, pues el dólar va a tender a depreciarse con algunas monedas, no con todas, porque estos programas de apoyo fiscal fue algo que se volvió viral en muchas economías. Entonces, si todas las monedas se deprecian, pues relativamente se mantienen bastante igual. En el caso de Guatemala, estas son pues participaciones que el Banco Central hace en el mercado para comprar dólares para evitar que el tipo de cambio se revalúe. Nosotros tenemos casi, a pesar de que el tipo de cambio es libre, tenemos un tipo de cambio que en los últimos 25 años ha sido estable, y para Guatemala va a continuar de esa manera. O sea, no vemos, sobre todo por el tema de la remesa, no vemos que haya algún cambio. Después, evidentemente, aunque se está reaccionando mejor que los países, es importante mantener confianza, seguir invirtiendo. Esta ha sido la reacción del IMA en Guatemala, el índice mensual de actividad económica. En diciembre ya crecimos, ya tenemos el dato en enero, fue 3.3, entonces vamos muy bien. Estos son consumos en tarjeta de crédito de Guatemala. Esto era lo que les decía, que en marzo, abril hubo una caída drástica, pero después tuvimos una recuperación importante. Entonces, a nivel de país vamos para adelante, y esas son las razones, o sea, toda esta suma de aspectos por los cuales vemos nosotros en el país un 2021 sumamente positivo, pero por supuesto que será desigual, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, con desigual, habrán algunas áreas, algunas actividades económicas que evidentemente no van a tener una recuperación, que tal vez no van a llegar pues a niveles de pujanza que se tenían anteriormente. Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de los hoteles, el tema del transporte. Guatemala es un país que tiene turismo mucho de negocios.
todos estamos viendo la maravilla de Zoom, de Teams, de Google Meets, o sea, ya no va a haber la misma cantidad de viajes que había anteriormente. Creo que eso es muy fácil de concluir, pero sí al menos positivamente en Guatemala, de las 17 actividades económicas, pues todas van a tener un crecimiento positivo. ¿Y cuáles son riesgos importantes que debemos de tomar en cuenta? Uno tiene que ver con las materias primas y el tema del transporte, que esperamos que sí se vaya resolviendo, que pueda tomar todo este año. Esa fue al menos una conclusión de Hapag-Lloyd, pero vamos a ver qué pasa. Pero los temas, me atrevería a decir, más adelante, o sea, tal vez podría ser un 2023 en adelante, es tema de inflación, que sí va a tender a que haya alguna reacción con tasas de interés en algunos países. En otros van a tratar de contenerlo, tal vez por un periodo mayor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y el alto endeudamiento, que esto sí es un tema, es una enfermedad. O sea, lamentablemente los gobiernos entran como una rutina de gastos y después se vuelve muy, muy difícil reducir el déficit, y sí nos puede llevar eso a que las cicatrices sí terminen haciéndole un daño muy fuerte al paciente. ¿Y cuáles son pues los retos que tenemos a nivel de región? Pues tema de infraestructura, de seguridad jurídica, de productividad laboral. En Guatemala tal vez algo bueno, se contrató a McKinsey para que nos hiciera un trabajo que esperamos que se está viendo con las autoridades, esperamos que de alguna manera se pueda llevar a cabo, pero son retos que tenemos a nivel de la región. Yo ahí lo dejaría. Sergi, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Luis, por estas claves para entender estas perspectivas, ¿no? Que digamos, pues son esperanzadoras, pero bueno, también, si te parece, podemos leo algunas preguntas que han llegado al chat. Vamos a ver si da tiempo a responderlas. Bien. Leo una primera pregunta, que ¿es posible que la salida de esta crisis permita un acercamiento entre las economías en países punteros con las de países en vías de desarrollo? ¿O con los estímulos de Estados Unidos crees que puede situarla aún más como economía líder a nivel mundial? Sí, Estados Unidos creo que está abusando mucho de inyectar dinero. O sea, en algún momento, con haber inyectado $6 trillones, y si va a seguir empujando, porque ahorita viene Biden con este nuevo programa para infraestructura, yo creo que eso puede hacer que algunos fondos empiecen a dudar un poco acerca de la solidez del dólar. ¿Qué es lo que pasa? Que el euro tampoco se ha portado muy bien. O sea, cuando nosotros analizamos cómo está la zona del euro, tal vez inclusive un poco más complicada. Entonces yo no veo que el dólar vaya a ser desplazado por el euro, pero sí en alguna manera la gente va a buscar algún otro tipo de refugios con el tiempo. O sea, Estados Unidos en ese sentido creo que sí puede ir perdiendo un poco el enorme liderazgo que ha tenido. Ahorita van a cerrar con una relación de deuda PIB del 130%. Entonces, ¿cómo se llama? Es un tema como difícil de sostener. En cuanto al acercamiento de los países con las economías en vías de desarrollo, o sea, yo creo que eso no va a haber mucha diferencia. O sea, nosotros como países emergentes tenemos que ver la manera de salir adelante nosotros mismos. O sea, no estar dependiendo. Por supuesto que lo que sí se debe hacer es tener una relación comercial abierta, que se nos apoye en ese sentido, pero estar como queriendo depender de los apoyos. Realmente lo que se ve es que a la hora de un problema cada uno lo que hace, y es algo natural, es velar primero por sus propios intereses, ¿verdad? O sea, Estados Unidos con todo el desarrollo de las vacunas envió $200 millones a Johnson & Johnson, habrá enviado otros a otras partes, evidentemente bajo la premisa que cuando se suministren vacunas el primero en ser atendido sea él, y tenían razón. O sea, uno no puede pretender que sea de otra manera. Entonces tenemos que aprender a salir adelante. Yo no veo que eso vaya a cambiar de alguna manera. Bien. En este sentido, esta creo que puede tener relación a otra pregunta, que es que ¿cuánto tiempo crees que es posible que se mantengan esos estímulos y si esto puede tener un efecto rebote a futuro cuando los retiren?
Sí, o sea, va a depender de cada país. Por ejemplo, en Guatemala los estímulos duraron 3, 4 meses. Estados Unidos empiezan a mezclar temas políticos con este tipo de ayudas. O sea, lo de los 1.9 trillones les fue difícil que se aprobara, con 50 votos a 49 en el Senado. Pero ahorita ya están hablando de un nuevo programa, entonces es muy probable que van a continuar con estos estímulos al menos durante este año. Tendrán que empezar a recogerlos poco a poco, porque si no evidentemente van a tener un problema de inflación. Yo donde veo que va a afectar es que definitivamente van a pensar en incrementar impuestos. Ese va a ser uno de los temas. El alza en tasas creo que se va a dar leve, pero sí va a tener que darse en un plazo menor al anterior. Van a ser sumamente cuidadosos con el alza en tasas, porque si no te va a generar un efecto muy grande en busca del pleno empleo. Entonces yo creo que durante este año, pero sí hay que prever tasas en el 2023. Y una última pregunta, también viendo que se acerca el que se cumple la hora que hemos dicho que iba a tener de duración este seminario web. La magnitud de esta crisis puede hacer que pensemos que es completamente distinta a cualquier otra pues que se haya podido estudiar. Y por lo tanto, quizá conlleva el peligro implícito de pensar que si superamos este tipo de crisis, ya cualquier otro problema que venga será menor. ¿Deberíamos estar preparados para posibles crisis? ¿Qué hemos aprendido de esta crisis desde el punto de vista económico y cuál sería el error que no deberíamos cometer en un futuro? Sí, muy buena pregunta. No es la peor crisis, o sea, comentaba al inicio, por ejemplo, la crisis del 29, claro que eran otras circunstancias, pero esa, dependiendo la temporalidad, Estados Unidos perdió el 30% del PIB en algún momento, ¿verdad? El mundo el 15%, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue algo espantoso desde el punto de vista de vidas humanas, o sea, sí hemos pasado momentos más difíciles. Tal vez digamos que en los años recientes sí es la más seria. ¿Qué debemos de...? Uno no puede garantizar qué pueda pasar en el futuro, porque pueden haber guerras, pueden haber otro tipo de pandemias, pueden haber un sinnúmero de problemas. Yo lo que creo es que lo importante es, nosotros no sabemos cuándo vamos a tener otra crisis, pero lo importante es estar preparado para afrontarla. Entonces, yo te diría, por ejemplo, ahí con humildad, ¿verdad? Pero si había algún país que estaba preparado para afrontarla, tal vez era Guatemala, porque con un déficit fiscal muy mesurado, un nivel de deuda muy bajo, ya sabes que si viene alguna crisis, definitivamente va a haber como un espacio de movimiento. O sea, vas a poder tener un par de años de, digamos, un poco de desorden fiscal y vas a poder salir adelante. Un país que esté muy al filo del precipicio, o sea, a la hora de un problema, o sea, por ejemplo, El Salvador la estuvo pasando muy mal porque necesitaban recursos, pero al principio, cuando empezó la pandemia, no se podía salir a los mercados internacionales porque nadie iba a invertir $1 en un título que no fuera de su propio país, entonces muy amarrados, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante es estar preparado. Es como un atleta, pues, o como una persona que esté sana, pues, si estás obeso, si estás con diabetes, si estás con presión alta, a la hora de un problema ya no la cuentas. Genial, pues nos quedamos con esas enseñanzas, con ese aprendizaje en el momento en el que prácticamente ya cumplimos la hora. Sin antes, no quiero volver a agradecerte tu disponibilidad, toda la exposición clarísima y muy detallada que nos ha servido para tener claras cuáles son estas perspectivas para el 2021 y agradecer también a todos los asistentes sus preguntas, su interés, el convocarles, el citarles a la siguiente sesión de este ciclo, que será el martes que viene a la misma hora, y en el que el ponente será el catedrático de microbiología, Ignacio López Goñi, que nos hablará desde el punto de vista científico, desde cómo nos ha cambiado la vida desde un punto de vista científico y en concreto
por lo que ya sé en otras ocasiones, de haberle escuchado, nos hablará de las buenas noticias que nos puede haber dejado el coronavirus desde un punto de vista científico. Sin más, a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, un muy fuerte abrazo desde la Universidad de Navarra y esperamos veros en la próxima sesión. Muy buenas tardes.